Gracias por estar aquí nuevamente. Ya hemos hablado de este tema en otros programas. Sí, así es. Bueno, es un tema bien complejo donde hay muchas aristas que intervienen en las situaciones de acoso escolar o lo que se conoce como bullying, que no es la única forma de violencia que se da en las escuelas, ¿no? Y creo que hay que aclarar que no todas las situaciones que ocurren de violencia son acoso escolar o bullying. El bullying requiere que tener unas características específicas, es decir, que sea reiterado en el tiempo, es decir, que se produzca, de hecho, una de las características que va en crecimiento, ¿no? Que sea con la intención de causar un daño y entre pares. ¿Por qué digo esto? Porque a veces banalizamos y decimos que cualquier cosa es bullying. ¿Y por qué es importante no catalogar cualquier cosa como bullying? Porque las consecuencias del bullying o el acoso escolar son bien delicadas. Es decir, acostumbramos a decir, no es que mi esposo me hizo bullying, en el trabajo me hicieron bullying, solo un chiste constituye bullying, son otras formas de violencia, ¿no? Y esto creo que es importante aclararlo, porque además no existe en nuestra legislación algo que regule el tema del acoso escolar o bullying. En el 2022, una iniciativa legislativa aprobada en primera discusión de una ley de convivencia pacífica, hasta ahora quedó allí, ¿no? Y la LOMNA no establece nada respecto a sanciones para el bullying. Se establece es la responsabilidad penal de los adolescentes, que como bien se escuchaba, es a partir de los 14 años de edad por la comisión de delitos. Que esto es importante también que la colectividad lo conozca, ¿no? Que existe una sanción para la comisión de delitos. Ahora bien, yo creo que en este caso no propiamente hubiese contemplado el tema de una calificación como la de homicidio, ¿no? Creo que podría tratarse de lesiones genéricas, porque bien es cierto que hubo una agresión física, agresión verbal, que también puede producir un impacto psicológico. Hay una agresión psicológica en la víctima, como se observaba en los videos, pero es un poco preocupante que la colectividad solo se enfoque en la sanción, es decir, lo punitivo en judicializar los temas de acoso escolar. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, va más allá de eso. Son muchas las aristas que influyen, es decir, no enfocarnos solo en el resultado, es decir, la sanción, sino por qué se producen estas situaciones, por qué los chamos se graban, ¿no? Que es algo que se conoce como happy slapping, la grabación de esas agresiones para difundirlo, que hace que tú quieras que tus compañeros vean que estás agrediendo a otro, el impacto que ocasiona en ellos, por qué te vuelves viral, todo el tema de los retos. Creo que son muchas las cosas que están implicadas en este tema, ¿no? Y allí también tenemos un vacío en el tema de el ciberacoso o el tema digital, el tema del mundo digital o las redes sociales y cómo las manejan los niños, niñas, adolescentes. No hay una regulación más allá de la ley de delitos informáticos que contempla sanciones que también puede ser impuesta a los adolescentes a partir de los 14 años. Es decir, no es gratuito que yo grabe a otro, lo insulte, difame, altere imágenes, hay una ley que lo regula, pero no específicamente el ciberacoso o el tema de las redes o el acceso a ellas. Hay países, por ejemplo, Noruega, Australia, han avanzado, inclusive he escuchado hace días que el estado de Nueva York está en un proceso de regulación precisamente del uso de las redes sociales y creo que allí hay un tema que discutir. O sea, que no solo la batuta la lleve el Estado desde el ámbito legislativo, sino que la familia y la sociedad, y además los niños, niñas, adolescentes, den su opinión. ¿Por qué me gustan las redes? ¿Por qué accedo? Porque es absurdo pensar que vamos a poder limitarlo. Es decir, con la pandemia le dijimos a los adolescentes, bueno, ahora tienes que hiperconectarte, es decir, tienes que ver las clases online, tienes que inclusive hacer vida social con tus amigos porque no puedes salir y nosotros como adultos las usamos. Compramos, vendemos, socializamos, vemos familias en otros países a través de las redes y ciertamente hay un estudio de Naciones Unidas, inclusive hay un instrumento que publicó Naciones Unidas que habla de la opinión que ellos tienen respecto a eso, ¿no? Les gusta estar allí porque se sienten queridos, se sienten avalados por otros, esos likes, cómo se comunican, bueno, pero ¿qué hacemos con eso? Aparte de regularlo legalmente, enseñar, educar. O sea, nuestros chamos saben utilizar la tecnología mejor que nosotros.
los abuelos y los papás les pedimos a los chamos, mira, ¿cómo hago esto? Bueno, mamá, sí, ¿cómo uso Canva? ¿Cómo uso esta aplicación? Ellos saben más de tecnología en ese sentido, pero no se saben proteger, no se saben cuidar. No tienen conciencia de los riesgos que acarrea el uso de esa tecnología y cómo puedo generar yo un daño, ¿ok? Entonces creo que mucho tiene que ver con la prevención y la labor de educación. No solo el Estado, también la familia y la escuela. Y aquí vuelvo con el tema del acoso escolar. Creo que la población está muy endurecida con el tema de la sanción y está muy de acuerdo, porque ves en las redes que se pronuncian y dicen, es que estoy de acuerdo, deben recibir una sanción, deben ir detenidas, tienen que estar presas, porque pasamos del blanco al negro, o sea, no hay grises. Es decir, en la escuela los docentes están muy ocupados en el tema de las actividades propiamente, de las materias y todo esto, y entonces hay como un vacío en ese espacio. Bueno, ¿qué hacemos si hay una situación de acoso? Entonces volteamos la mirada y ante eso hay impunidad. Entonces sigue ocurriendo, tenemos esas víctimas emocionalmente muy afectadas, porque sí es cierto que están emocionalmente muy afectadas, que hay muchas denuncias, que es uno de los casos que más recibimos, el tema del acoso escolar. No se hace nada, entonces bueno, tienes a esos papás y a esas víctimas que piden castigo porque hay un vacío. Entonces es importante trabajar en las escuelas una ruta clara de atención al acoso. Tenemos los manuales de convivencia que sí están contemplados en la ley, trabajar, ver qué rutas podemos hacer, dónde se denuncia, qué docentes, qué especialistas están preparados para recibir esas denuncias en el colegio y brindar atención a esa víctima y a sus familias, para que no ocurra precisamente esto que lo llevamos al extremo de judicializarlo todo, es decir, no esperar al final, que esto crezca. Tenemos en el colectivo la idea como docentes que esto, si lo dejamos allí, se va a olvidar, son cosas de muchachos, es un chalequeo, es simplemente eso, pero no es cierto. Claro. Bueno, vamos a ir a la pausa rápidamente para luego continuar con este tema y en la próxima parte continuamos hablando, doctora, del tema de, bueno, ya ocurrió y hasta dónde es ilegal porque no hay como una